Queridos hermanos de Ríos de Agua Viva, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos en el nombre de Jesús para alabar y glorificar su santo nombre. Les invito a disponer el corazón, a elevar delante de Él, delante de su presencia, alabanzas, glorificar su nombre, exaltar su grandeza, porque Él es digno de toda adoración. El Salmo 89 dice que siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Gloria a Dios. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí.
de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu amor inagotable. Gracias porque por amor tú moriste en esa cruz, Señor, en obediencia al Padre, para traernos salvación. Señor, de tu amor cantaremos eternamente. Gracias, amado Cristo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor,
nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Gracias, Señor. Gracias por tu maravilloso sacrificio. Pero tú no te quedaste en esa tumba, Señor. Tú resucitaste conforme a las Escrituras y estás sentado a la diestra del Dios Padre. Tú vives y reinas. Por eso, oh Rey de Gloria, te exaltaremos, mi Dios y Rey, y alabaremos tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaremos todos los días, sí, te alabaremos por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaremos en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en nuestra boca. Proclamaremos tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad y cantarán de alegría acerca de tu justicia. Aleluya. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, y eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, y eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Señor, te damos gracias por las ofrendas recibidas. Gracias por la fidelidad que pones en los corazones de todos los hermanos que voluntariamente dan para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, es un placer saludarles nuevamente, que Dios en su gracia les guarde poderosamente en este día. Vamos a continuar estudiando el libro de Efesios, ya estamos en la recta final. Espero que todos los que han estado siguiendo esta serie de este libro hayan sido afectados, bendecidos, tocados, transformados en sus corazones para que su vida pueda avanzar hacia la imagen de Cristo. Ese es el deseo de mi corazón, es que la palabra esté haciendo efecto en sus vidas. Vamos a continuar hoy con el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 5 hasta el 9, que habla de los trabajadores, los esclavos en aquel tiempo y los jefes. Dice así la palabra de Dios: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlo con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Bendito el nombre del Señor. Le pedimos a nuestro Dios que por medio de su Espíritu tome control de este siervo para que pueda fluir la palabra y en esta mañana
a tocar los corazones de toda la comunidad, de todos los oyentes, de todos los hijos de Dios, que puedan acercarse a escuchar esta palabra, puedan ser nutridos y transformados por el poder del Espíritu Santo. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Debemos recordar, nosotros desde el principio le hicimos la introducción, que Éfeso era una ciudad gobernada por el Imperio Romano, y allí en esa ciudad se había establecido una iglesia. Dios había tocado los corazones de una comunidad que estaba conformada también por trabajadores, por esclavos y también por amos. Debemos recordar que el contexto de la ciudad de Éfeso era una ciudad totalmente gobernada por el Imperio Romano. El Imperio Romano en su totalidad reunía para ese tiempo una cantidad posible de 60 millones de esclavos. Y era algo muy normal en esa sociedad porque los esclavos eran la mano de obra del imperio. Los esclavos eran los médicos, los maestros, los cocineros, los que cuidaban el ganado, cuidaban los niños. Los esclavos hacían todo tipo de tareas. O sea, en otras palabras, toda la fuerza laboral del Imperio Romano estaba conformada por esclavos. La sociedad romana, por su característica propia, su propia naturaleza, era ociosa. Ellos no trabajaban, todo el trabajo lo hacían los esclavos. Y para el romano común, el trabajo era algo indigno. Y los esclavos eran tratados como cosas, eran tratados como animales. Y algunos decían que el esclavo no es mejor que un animal, aunque sepa hablar. Eso era un dicho entre los romanos. Para los esclavos romanos carecían de todo derecho. El amo del esclavo tenía todo el poder sobre la vida y la muerte de un esclavo. Entonces, mis hermanos, ese era el contexto donde Pablo está escribiendo. Los esclavos, había muchos esclavos convertidos, como también habían amos convertidos. Y esta enseñanza del apóstol Pablo, dirigida a la relación entre esclavos y amos, es de mucha importancia para nosotros en este tiempo, porque de allí se derivan principios que nos ayudan a mejorar o a determinar cómo deben ser las relaciones patronos laborales en este tiempo entre los cristianos. Dios demanda que los obreros y los trabajadores y todos los jefes que conocen a Cristo mantengan una conducta cristiana ejemplar. A pesar de las circunstancias difíciles, Dios exige que las relaciones laborales o las relaciones en los entornos laborales sean conforme a su voluntad. Ya hemos venido hablando en este libro que como resultado de la obra del Espíritu Santo en un creyente, un hijo de Dios, sea un trabajador o sea un jefe, sea un esposo, una esposa, un hijo, un padre, quien sea, cualquier cristiano que se sujeta su vida al control del Espíritu Santo, uno de los resultados más naturales en esa sujeción al Espíritu Santo también es la sujeción mutua. Como dice Efesios 5:21, donde el apóstol Pablo citaba: someteos pues los unos a los otros en el temor de Cristo, en el temor del Señor. En la atmósfera de la obediencia a Cristo hay una atmósfera también de sujeción mutua, y eso también incluye a los trabajadores y a sus jefes. Por eso decimos que en ese contexto, acuérdense que los trabajadores los esclavos eran los trabajadores, eran la fuerza laboral del Imperio Romano. Por eso esos principios son perfectamente aplicables a este tiempo. Hoy queremos enseñar, mis hermanos en Cristo, siguiendo la misma nota de la sumisión mutua que vimos en la relación de pareja, en la relación de los padres con los hijos, también la vamos a ver en el ámbito laboral. La sumisión mutua debe ser una característica distintiva de las relaciones entre los jefes y los trabajadores cristianos. Eso debe ser la cualidad que debe caracterizar a los cristianos trabajadores y a sus jefes, la sumisión mutua. Y vamos a ver en primer lugar cómo debe ser esa sumisión de los trabajadores cristianos con relación a su jefe, y lo vamos a ver en los versículos del 5 al 8
el énfasis el apóstol Pablo lo está haciendo con relación a los trabajadores. En aquel contexto los esclavos, en este contexto son los trabajadores, los que conforman la fuerza laboral de un país, de una nación, de un pueblo. Esos principios son perfectamente válidos para este tiempo y valga el énfasis. Decimos que los trabajadores cristianos deben obedecer a sus jefes, y eso es muy importante, hoy más que nunca. La obediencia, la sujeción a lo que son las personas que dirigen las áreas donde cualquier persona cristiana trabaje, es una característica que debe de alguna manera calificar o testimoniar de que somos de Cristo. Mira que Pablo da una lista aquí muy, muy detallada. Y vemos ahí, por ejemplo, en primer lugar, que el compromiso, la forma de obedecer a los amos, dice, debe ser con profundo respeto. La primera característica de cómo debe ser esa obediencia, y ese respeto, cuando está presente, reconoce la autoridad de la persona que tiene como jefe. Y tiene como se dice una especie de responsabilidad, tiene un sentido de responsabilidad hacia ese jefe. Se sujetan a sus instrucciones con una actitud diligente siempre de intentar cumplir las instrucciones. Hoy más que nunca es importante esta actitud de respeto, porque hoy se ve con mucha frecuencia que la gente no sigue instrucciones. Así que hoy más que nunca un trabajador cristiano debe reunir esta cualidad. Yo voy a leer dos versículos, uno en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 1 y 2, donde Pablo, escribiéndole al pastor Timoteo sobre las instrucciones que deben seguir los hermanos de la iglesia que él pastorea, le dice lo siguiente, vea, todos los esclavos, entiéndase todos los trabajadores, deberían tener sumo respeto por sus jefes, esa es una traducción mía que dice por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Mire por qué es necesario el respeto a la autoridad de los jefes que tenemos en la empresa, porque lo contrario, cuando un cristiano, hijo de Dios, no respeta a su jefe, no lo obedece, está dando mal testimonio y poniendo el nombre de Dios por el suelo. Y dice el versículo 2, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuoso. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Yo recuerdo cuando era pastor en Puerto Ordaz, como un hermano que era empresario cometió el error de solamente escoger, y después voy a explicar por qué es un error, solo trabajadores cristianos. Resulta que con el tiempo empezó a tener serios problemas en su trabajo, porque los trabajadores llegaban tarde, se estaban aprovechando que era un hermano en Cristo el que estaba ejerciendo la función de jefe en la empresa, el dueño de la empresa, y llegaban tarde, no iban a trabajar y supuestamente llegaban diciendo que estaban en un ayuno, estaban en una vigilia y se quedaron orando al Señor y cosas como ese tipo de excusas. Aquí la Biblia dice claramente, Pablo le acaba de decir aquí a Timoteo capítulo 6, 1 y 2, específicamente en el 2, que si es un jefe cristiano, con mucho más esmero deberían obedecerlo y respetarlo y no violentar. Y es lamentable que hoy muchísimos cristianos son muy malos trabajadores porque no respetan a sus jefes, a los que los dirigen en sus empresas y dan muy mal testimonio. Tenemos muchas experiencias de ese tipo. También el apóstol Pablo, allí en Tito, a otro pastor, al pastor Tito ahora, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, también le recuerda al pastor Tito, que le recuerda a los trabajadores de su iglesia las condiciones de cómo debe ser su comportamiento en el área laboral. Y aquí dice, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos, otra vez siempre deben ser obedientes, hacer todo lo posible por agradarlo, no deben ser respondones, me encanta esta expresión aquí en la versión Nueva Traducción Viviente, no deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza
Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Note en este texto el valor que tiene el testimonio del trabajador cristiano. Los trabajadores cristianos deberían ser reconocidos, buscados. Debemos encontrar avisos por allí en algunas empresas que digan: busco trabajador cristiano. Porque por su buen testimonio, por su buen ejemplo, por su obediencia, deberían ser los mejores trabajadores del mundo. Y así debe ser. Ese es el plan de Dios para aquellos cristianos que son trabajadores en cualquier ámbito laboral. Recuerden que el principio de Efesios 5:21 es para todos. Someteos unos a otros en el temor de Cristo, en el respeto, que si respetamos a Cristo, también debemos respetar a nuestros superiores en el ámbito laboral. El apóstol dice una segunda cosa en cómo debe ser esa obediencia, y debe ser con integridad. Dese cuenta que la integridad estamos viviendo en este momento una crisis de integridad. Hay demasiada racanería, estafa, vagabundería en nuestros entornos, y se requieren trabajadores que sean sinceros, que tengan motivaciones puras, que no tengan intereses ocultos, que trabajen sin resentimiento y que hagan las cosas bien. La integridad y la calidad debe ser una cualidad de un trabajador creyente, un trabajador que vive para honrar a Dios. Dice aquí el apóstol Pablo una tercera cualidad de esa obediencia de los trabajadores, que deben ser como servidores de Cristo. Note que aquí en este texto, por lo menos 3 veces en los versículos, aparece que la obediencia, todas las conductas que Pablo aquí recomienda, debe ser como lo hace, y utiliza 3 veces el símil, como lo hacemos a Cristo. Si Cristo está en primer lugar en la vida de un trabajador, no es difícil sujetarse a su jefe, no va a ser complicado someterse, no va a ser complicado seguir instrucciones, porque él ha entendido de manera clara y contundente que él le sirve a Cristo y no a los hombres. Entonces, un trabajador creyente tiene que decidir si se sirve a sí mismo, si está trabajando para servirse a sí mismo, de manera egoísta, para mi beneficio personal, o si está trabajando para los demás, o si realmente está trabajando para Cristo. Y esta es la cualidad que hace la diferencia en los trabajadores creyentes, que ellos entienden y se comprometen con Cristo, y todo lo que hacen en su ámbito laboral lo hacen como para Cristo. Bendito el nombre del Señor. Eso es importantísimo. Pablo enseñó este principio muy claro en Galatas 1:10, cuando Pablo está confrontando a los legalistas ya de Galacia. Él les comunica un principio de vida, un valor de vida, el apóstol Pablo. Y él dice: si yo viviera para agradar a los hombres, yo no fuera esclavo de Cristo, yo no fuera servidor de Cristo. Mi única intención es servir a Cristo, y así debe ser un creyente, que en todo ámbito, en su casa, en el trabajo, en todas partes, él le sirve a Cristo, no a los hombres. Cuando usted se hace un reseteo mental y entiende que no está sirviendo a los hombres sino a Cristo, las cosas cambian y se transforman de manera extraordinaria para gloria de Dios. Hay una cuarta cosa que Pablo dice aquí, que esta obediencia de los trabajadores a su jefe debe ser sin hipocresía. Dese cuenta que el texto dice que no debemos trabajar para impresionar al jefe, ni a los demás, ni para llamar la atención, ni tener una conducta arrogante, autosuficiente, que yo soy el mejor de esta empresa. Yo recuerdo que he escuchado quejas de Costa Rica, de Panamá y de Chile, de amigos míos que viven en esos países, que se están quejando de los venezolanos, los que han migrado para allá, que llegan con demasiado orgullo y se comportan como si fueran superiores. Dese cuenta que esa conducta no es de creyente. Nosotros en ningún contexto, ni que estuviéramos ni dentro ni fuera del país, en ningún sitio, en el sitio más sencillo, nos comportamos con humildad, nos comportamos con sinceridad, nos comportamos como siervos de Cristo. Y no solamente trabajamos para que nos vean, para que los demás piensen de nosotros que somos los mejores, sino trabajamos con completa humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y aún los resultados que logremos, nuestros logros, nos los da Dios por su gracia. Bendito el nombre del Señor.
Pablo dice una quinta cosa cuando dice aquí que nosotros somos trabajadores de Cristo, somos siervos de Cristo. Dice que debemos trabajar con todas nuestras fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Porque somos, ¿qué? Un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo entiende que su trabajo no puede ser mediocre, que su trabajo tiene que ser de calidad y que tiene que hacer una entrega completa de su vida por el bien del trabajo que está haciendo, por el bien de la empresa, por el futuro y por todo. Dice Pablo una sexta cosa, que esta obediencia se hace con entusiasmo. Dese cuenta que el trabajador cristiano es una persona que trabaja diligentemente, no trabaja bajo presión, ni por la fuerza, ni obligado, ni de mala gana, sino que trabaja con pasión, con la mejor disposición posible, con todas las ganas. Yo diría que trabaja con placer, porque él sabe que trabaja para el Señor. Y cuando nunca olvidamos, como recuerde que el énfasis aquí 3 veces, el énfasis que es para el Señor, que obedecemos para el Señor, cuando trabajamos de esa manera y no olvidamos nunca que es para el Señor, la motivación debe fortalecerse, el ánimo, el gozo, la alegría para servir. Y si así servimos a nuestros jefes, entendiendo que estamos sirviendo realmente a Cristo, Dios nos va a recompensar y nos va a premiar de manera extraordinaria. Quiero leer lo que dice Colosenses 3:23, que es un texto que quiero repetir más de una vez en esta enseñanza. Dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. En otras palabras, trabajemos con todo lo que hagamos en cualquier ámbito, y especialmente en este caso, en el ámbito laboral. Hagámoslo de corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión, porque lo estamos haciendo para Cristo. Si así fuera la actitud y el comportamiento de los trabajadores, este país fuera otra cosa. Con mucha frecuencia nos estamos quejando qué pasa con Japón, qué pasa con Dubái, con los Emiratos Árabes, porque ellos progresan tanto, pero en otros países han avanzado muchísimo en la mística laboral, y aunque no son creyentes, algunas personas tienen unos principios de vida extraordinarios, pero aquí están en la Biblia los mejores principios para los trabajadores. Si los trabajadores los entendieran, este país va a avanzar hacia el progreso, hacia cambios extraordinarios, porque la fuerza laboral cristiana va a marcar la diferencia para gloria del Señor. Y por eso bendecimos a nuestro Dios por esta enseñanza. Dese cuenta que cuando Pablo está terminando esta lista de condiciones, de lo que significa, de explicar con detalle la obediencia de los trabajadores a los jefes, está diciendo de alguna manera que Dios no distingue entre trabajo secular y sagrado, que Dios no distingue entre un jefe y no distingue entre un trabajador, que para Dios todos somos iguales. El trabajador cristiano que entiende esto sirve por igual en cualquier lugar y a cualquier persona, porque sabe quién es el que premia. Dese cuenta que aquí en el texto la Biblia está hablando, el apóstol está diciendo: recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Debemos recordar que si nosotros obedecemos, indistintamente del tipo de jefe que tengamos, nosotros tomamos el compromiso de hacer nuestra parte y ser responsables ante Dios, de agradar a Dios y de honrar a Dios en la calidad y en la integridad, en la sinceridad, en la pureza, en la entrega, como trabajamos. Seguro que Dios nos va a pagar de una manera, porque Dios siempre paga. En Levítico, el versículo 25, 43, vea que el capítulo 25, versículo 43, dice lo siguiente: cuando Dios le habla a Moisés y le pone las leyes con relación a los judíos, con relación a los esclavos que ellos tenían, Dios le dice: muestra tu temor a Dios, dice, al no tratar con dureza a nadie. Ese es un principio que está en la palabra, que debemos mostrar el respeto a Dios, porque Dios va, de alguna forma, Dios está viendo todo ese comportamiento, lo está mirando. Dese cuenta que en 2 de Corintios 5:10 la Biblia describe que habrá un día cuando todos los salvos iremos a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo,
donde Dios va a recompensar lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es inevitable que Dios va a juzgar nuestro comportamiento, nuestra justicia, nuestra rectitud, la manera como servimos a Dios, cómo le obedecimos, y que eso tendrá su recompensa. Vuelvo a repetir Colosenses ahora 3, 24 y 25, y leo lo siguiente. Mire cómo dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirve es Cristo. Recordemos que esta clase de obediencia va a ser recompensada por Dios. Bendecimos al Señor porque Dios no pasará por alto ningún trabajo que hagamos. Glorifica a Dios. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en el ministerio pastoral, que no tenemos una supervisión permanente, sabemos que aunque no nos están supervisando los hermanos de la iglesia a las 24 horas, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Yo sé quién me va a pagar, quién me va a recompensar, quién me va a premiar por mi conducta, por mi comportamiento, por mi entrega, por mi dedicación. Y eso también va con todo trabajador cristiano, con los que trabajan en los ministerios para gloria del Señor. Yo quiero terminar este primer punto haciendo algunas observaciones sobre errores que deben evitar debemos evitar todos los que trabajamos para el Señor, todos los obreros cristianos, todo trabajador cristiano debe evitar, por ejemplo, trabajar de mala gana. Cuidado, la mala actitud es muy nociva, muy dañina, y a Dios no le agrada ese comportamiento. Destruir o robar bienes de la empresa o institución por venganza. Eso es típico que ocurre en los ámbitos laborales. Trabajadores muy resentidos con sus superiores comienzan a destruir o a robar bienes de la empresa de una manera de vengarse de la empresa. Ese comportamiento no es de cristiano. Reclamar con violencia. Yo estoy claro de que si usted tiene derechos legales en un tiempo que vemos que todo el mundo reclama derechos, pero si usted legalmente necesita reclamar un derecho, hágalo de buena manera. Infórmese bien, hágalo con respeto, hágalo con amabilidad. No se vuelva una persona violenta. Eso no es la forma. Eso no indica, no señala que usted respeta a sus superiores. También quiero recomendarle que trabajar únicamente por el sueldo no es bueno. Nosotros no trabajamos únicamente por un salario. La única motivación que debe tener un hijo de Dios no son el dinero. Debe haber otras motivaciones mucho más superiores, mucho más valiosas, más prioritarias. Yo diría que en el orden de prioridad el dinero debe estar en el último lugar. Usted debe trabajar porque el trabajo trae satisfacción al ser humano. El trabajo es algo que Dios estableció. El trabajo es una de las formas como los seres humanos llegan a ser personas plenas, y cuando uno tiene un trabajo y lo hace con gozo, con paz, con integridad, eso trae realización personal, plenitud de vida, fortalece tu fe. A Dios le honra que trabajemos de esa manera. Cuando usted está trabajando también con la motivación de que lo que usted hace, lo que usted produce en esa empresa beneficia a una nación, beneficia a una población, puede beneficiar al mundo entero si es posible. Lo que usted hace, si usted tiene una visión clara, y lo puede hacer aún mejor cuando usted tiene las motivaciones correctas. Un trabajador cristiano tampoco abusa de los permisos. Entiende que se le contrató para trabajar, no para pasar el tiempo de permiso. Así que los permisos deben ser estrictos cuando son necesarios, cuando de verdad necesita un permiso por una causa de salud o una causa familiar. Usted debería tener mucho cuidado en cuanto a cómo utiliza ese beneficio laboral de los permisos. También es importante que un trabajador cristiano nunca olvide que cuando yo no cumplo con mi horario completo, también estoy robando. Robar el tiempo, eso es robar el tiempo. Si yo llego tarde o salgo temprano, eso es
eso es negativo, eso es malo, eso es pecado también, porque eso es robar un tiempo que me están pagando por un tiempo, me están pagando por 8 horas diarias, y si yo trabajo 6 o 7 o 5, y hay muchas personas que practican en el trabajo, están de brazos caídos, pasan tiempo conversando, hablando por teléfono, se van para el baño y se quedan más de la cuenta, salen a pasear, no sé cuántas cosas hay trabajadores que hacen. Los trabajadores cristianos no hacemos eso. Que Dios nos ayude, de que nos apartemos de toda forma de robar el tiempo en nuestra empresa. Un trabajador cristiano no se pasa hablando ni de mal de su jefe ni de sus compañeros de trabajo. Si algo tiene que decirle al jefe, a los compañeros, lo va a llamar aparte y le va a decir: mira, me preocupa esto, me parece esto, lo que sea. Pero un trabajador cristiano no es un chismoso, no es un murmurador, no es una persona que habla por detrás. Es una persona que si tiene que confrontar o tiene que decir algo, lo hace, y lo hace de frente, expresa lo que siente y no por detrás. Así que vamos a cuidarnos de esos comportamientos, y vamos a cuidar, por último, esta listica de recomendaciones para los trabajadores. Hay que trabajar para producir un producto de excelencia, de calidad. Hay que rechazar todo comportamiento de mediocridad, de usted querer hacer las cosas a media y con mala calidad. Yo le animo a tener mucho cuidado, que de lo que usted hace en cualquier tipo de trabajo, aunque sea que esté lavando la poceta, las pocetas más blancas sean las suyas en Venezuela. Así que, mi hermano en Cristo, espero que estas recomendaciones con relación a las prácticas para el ámbito de los trabajadores sea de bendición para tu vida. Pon atención si quieres que Dios te bendiga en tu trabajo, si quieres que Dios te recompense con un ascenso, con un mejor salario. Y acuérdate que no es el hombre que te va a pagar, es Dios que te va a recompensar. Y muchas veces Dios te recompensa aún por afuera de tu trabajo, para mostrarte que te ama, que te cuida y que está observando tu buen comportamiento, y que va a reconocer lo que estás haciendo para gloria del Señor. El segundo punto está allí en el versículo 9, que tiene que ver ahora con los jefes. Los jefes cristianos deben reproducir de alguna forma las mismas actitudes y las mismas conductas que se les exigen a los trabajadores. Esto es recíproco, a ambos se les exigen prácticamente lo mismo. Y dése cuenta que Pablo dice: y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. Aquí se aplica la regla de oro. ¿Cuántos recuerdan la regla de oro que está aquí en Mateo capítulo 7 versículo 12, que dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti? Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. En otras palabras, toda la Biblia se resume cuando yo practico este principio, que le hago a los demás todo lo que yo espero que hagan conmigo. Aquí se aplica la regla de oro a los jefes, que deben aplicarle la regla de oro. Si ellos quieren que sus trabajadores los respeten, bueno, deben respetar a sus trabajadores. Entonces, lo primero que quiero recordar aquí, que aquí a los jefes se los invita a aplicar el principio de la sumisión mutua. Someteos unos a otros. También nos sometemos en Cristo a los demás cuando hacemos la voluntad de Dios en forma completa. Un jefe debe tratar a sus trabajadores con respeto. No debe levantarle la voz, no debe gritarle, no debe tratarlos con dignidad, debe ser íntegro con ellos, no debe engañarlos, no debe estar constantemente mintiéndole o pagándole lo que no es incorrecto. Debe ser sincero con ellos y no olvidar que todo lo que un jefe debe hacer con sus trabajadores debe hacerlo como si lo hiciera con Cristo. Imagínense que el jefe pensara que sus trabajadores son Cristo, que el trabajador X, el mismo Cristo, ¿cómo le serviría? ¿Cómo lo trataría? Eso es lo que dice aquí la palabra. De la misma forma como se espera que los trabajadores traten a su jefe deben tratar a sus trabajadores. En este sentido, Pablo está enfatizando que el jefe debe dirigir su personal con una legítima preocupación por su bienestar integral. Los debe apreciar, los debe cuidar, los debe proteger, y seguro que eso va a traer como consecuencia un mejoramiento profundo en la relación y en el respeto de los trabajadores hacia él, porque él lo gana. Hay en los Estados Unidos un famoso millonario
que se caracteriza porque la gente lo ama, lo respeta, lo busca, lo aprecia por la manera como trata al trabajador. Y eso es muy importante, que todos los jefes cristianos tengan unas cualidades extraordinarias que se parezcan a las mismas cualidades de Cristo. Recuerden, aquí Pablo le hace una advertencia de manera clara a los jefes. Recuerden que la posición de jefe no les da ninguna ventaja delante de Dios. Pónganse mosca. No crean que porque son jefes, porque tienen real, porque tienen título, porque tienen una empresa, porque son ricos, ellos creen que van a poder hacer lo que quieren. Dios le va a hacer justicia a los trabajadores como a los jefes por igual. Y no porque sea jefe, Dios te va a tratar diferente. Olvídate. La justicia de Dios va a caer, como dice Deuteronomio 10:17 o Hechos 10:34. Nunca Dios hace acepción de personas. Para Dios no hay favorito. El que se porta mal va a ser castigado. Dios siempre juzgará la injusticia y la maldad de todo jefe y de los ricos y de todas las personas. Voy a leerle ahora en Santiago capítulo 5 los versículos del 1 al 6. Un texto donde el apóstol Santiago le está escribiendo a una iglesia y está reprendiendo a los ricos y les está corrigiendo la mala conducta que tienen con sus trabajadores. Mira lo que dice aquí el texto de Santiago 5, 1 al 6. Presten atención, ustedes ricos, empresarios, patrones. Aquí dice: los ricos lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes en el día del juicio. Así que escuchen los jefes, los ricos, los empresarios, los patronos, dice, escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. No quiero pasar mucho tiempo en este texto, solo para recordarles que hay juicio para el que maltrata a sus trabajadores y que Dios le va a dar su merecido a todo jefe que ha sido injusto, que ha sido malo, que ha robado y que ha maltratado a los trabajadores. Dios no pasará por alto eso. Y quiero, así como le recomendé a los trabajadores, hacerle algunas recomendaciones también a los jefes para que no olviden estos principios. Sabemos, he tenido como pastor la relación con muchos hermanos empresarios y sé lo duro que es hoy administrar una empresa, dirigir una empresa, ser jefe hoy. Las circunstancias políticas, sociales, económicas, la corrupción que nos rodea influyen muy fuertemente para que las empresas en este tiempo pisoteen los derechos de los trabajadores o sean insensibles a sus necesidades. Pero les hago el llamado a todos aquellos que tienen una posición de importancia en alguna empresa, que nos toca a los jefes, les toca o nos toca a todos que tengamos posición de liderazgo, honrar a Cristo, teniendo comprensión y mucha madurez con nuestros trabajadores, haciendo acciones justas que puedan ayudar y contribuir a un trato correcto, un trato íntegro, a un trato que sea lo más justo posible. Hay que pagar salario justo, hay que pagar lo que corresponde, y hay que pagar a tiempo, no con el cuento de que estamos mal, que estamos en una crisis. No, si no podemos, no digamos, pero no violentemos una cosa basada en las circunstancias. La circunstancia no es nuestra ley que determina nuestro comportamiento ni nuestra obediencia. Son las normas que Dios establece, y en la medida que un jefe entienda que la obediencia está por encima de la circunstancia, cuando obedece,
Dios lo va a bendecir, Dios va a cambiar las circunstancias, porque Dios va a recompensar a ese jefe que está haciendo las cosas correctas. Así que, hermano, yo sé que hoy en este contexto, sobre todo en nuestro país, los jefes, los que están en empresas, los dueños, son presionados constantemente para cometer actos delictivos, para corromperse. Nos toca a los cristianos, a los jefes cristianos, mostrar nuestra firmeza, nuestra entereza y pagar el precio de seguir siendo fiel a Cristo. Venga lo que venga, la amenaza de cierre, que no pueda producir como quisiera, que no pueda ganar como quisiera, pero la obediencia está por encima. Acuérdate que Dios te va a recompensar si mantienes tu firmeza en comportarte como un jefe que no se corrompe y que respeta los principios establecidos en la palabra. Recuerden, jefe, no utilicen sus posiciones para abusar de los bienes que administran. Administren con mucho cuidado lo que Dios pone bajo su mayordomía y verán la gloria de Dios. Quiero terminar diciéndole a los jefes que se enferman con el poder, con la fama y con el dinero. Tengan mucho cuidado. El dinero, la avaricia, el acumular riqueza enferma. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra del Señor. Así que tengan mucho cuidado con llenarse de orgullo, de soberbia y de sentirse superior a los demás porque tienen mucho dinero y maltratar a los demás. Tengan mucho cuidado. No traten a sus empleados como esclavos. Tengan mucho cuidado. Sean personas que aprenden a vivir con humildad, con contentamiento y con integridad y verán la gloria de Dios. Yo estoy convencido que textos como estos nos invitan y nos enseñan que el Evangelio del Reino propone una sociedad alternativa, una sociedad igualitaria, una sociedad justa. Dios exige, ya para terminar, mi hermano, Dios exige del trabajador cristiano una disposición permanente y constante a obedecer a sus superiores. El trabajador cristiano siempre va a su ámbito laboral con esa disposición, con esa decisión que Dios le pide, que Dios le exige que cumpla el rol que le determinó en su área laboral y que Dios va a bendecir esa obediencia. Por eso, trabajadores cristianos, por favor, sean obedientes. El trabajador cristiano no debe olvidar nunca que está llamado a servir como libre a Cristo, como sirve a Cristo. ¿Cómo sirvo a Cristo? Como un hombre libre. Y si yo soy un hombre libre, no importa en qué ámbito estoy, yo me conduzco como una persona que ha entendido que no soy un esclavo, que en Cristo soy libre y ninguna circunstancia va a impedir que yo me mantenga enfocado en mi obediencia a Cristo para gloria de tu nombre. Quiero concluir, mis hermanos, diciendo que la sociedad actual, el ámbito, el país donde vivimos, los contextos donde nos encontramos, se están desarrollando en el área laboral situaciones donde se atropella y se esclaviza a los trabajadores. Hay muchos ambientes laborales caracterizados por la injusticia y la opresión. Dios exige, por favor, a los patronos cristianos, como también al Estado, que es el principal patrono de las naciones, o de esta nación en particular, Dios le exige un cambio de comportamiento que se una a la justicia que Dios espera de cada uno de los hijos de Dios. Y no olviden que Dios no tiene favorito y que Dios hará justicia tarde o temprano en una condición como la que vivimos, donde los salarios son de verdad cantidades miserables. Dios tenga misericordia de esta situación y que Dios le pague a cada uno conforme a lo que se merece. Dios le bendiga, Dios le guarde y que esta palabra y estos recordatorios sean de mucha bendición.